Millonario, visita a la casa de su primer amor para destruirla. Pero lo que encuentra lo cambia todo. El retorno del rencor. El viento seco de la tarde no levantaba solo polvo de aquella tierra árida, levantaba fantasmas. Allí estaba don Augusto de la Vega, de pie, impasible, como una estatua tallada en el hielo más oscuro, a pesar del calor sofocante del campo. Su figura, envuelta en un traje negro impecable que absorbía la luz del sol sin devolver ni un solo reflejo, contrastaba violentamente con la madera podrida y grisácea de la vieja granja que tenía enfrente. No necesitaba hablar para que el aire se volviera pesado. Su sola presencia gritaba peligro. Llevaba 40 años esperando este momento exacto, 40 años alimentando un veneno en el pecho que hoy, por fin, iba a escupir. Frente a él, la imagen de la derrota absoluta. En el porche de esa casa que parecía sostenerse de milagro, estaba Sofía. No era necesario preguntar quién era. Tenía los mismos ojos grandes y expresivos de su madre, esos ojos que décadas atrás habían prometido amor eterno a Augusto, y luego, según él, lo habían traicionado de la forma más cruel. Pero Sofía no tenía el brillo de la juventud despreocupada, tenía el rostro marcado por el cansancio crónico, esa fatiga que se mete en los huesos cuando no sabes si tus hijos comerán mañana. Sofía apretaba contra su pecho a un bebé dormido, protegiéndolo instintivamente como si el hombre de negro fuera un lobo hambriento. A su lado, 2 niños pequeños, Andrés y Mateo, con camisas que les quedaban 3 tallas grandes y pantalones sostenidos por tirantes desgastados, miraban al recién llegado con una mezcla de curiosidad infantil y ese miedo aprendido que tienen los pobres cuando ven llegar a los ricos. La pequeña Rosita, apenas una niña que empezaba a comprender el mundo, sostenía una cesta vacía, aferrada a la pierna de su madre. Augusto no se quitó las gafas oscuras. No quería que vieran nada humano en él. Dio un paso al frente y el sonido de sus zapatos de cuero caro crujiendo contra la grava fue el único ruido en kilómetros. «Se acabó el tiempo», dijo Augusto. Su voz no era un grito, era algo peor, era un susurro grave, ronco, cargado de una autoridad que no admite réplicas. «Tienen exactamente 1 hora», Sofía tembló. No por el viento, sino por el tono de aquel hombre. Sabía quién era. Su madre le había hablado de él en sus últimos delirios de fiebre, pero nunca imaginó que el monstruo del pasado regresaría con forma humana. «Señor de la Vega», comenzó a decir ella con la voz quebrada, tratando de mantener la dignidad mientras el bebé se removía en sus brazos. «Por favor, no es por mí. Mire a su alrededor. El sol está cayendo. No tengo a dónde ir». Augusto soltó una risa seca, carente de cualquier alegría. «¿Y eso es problema mío?», preguntó, inclinando levemente la cabeza. «Cuando compré las deudas de esta propiedad, no firmé ningún contrato de caridad. Compré tierra, compré madera vieja. No compré sus problemas, ni sus lamentos. El millonario avanzó otro paso, invadiendo el espacio personal de la familia. Los niños retrocedieron, escondiéndose detrás de las faldas de su madre. Augusto los miró, pero no vio inocencia. En sus mentes solo veía la descendencia de Elena, la mujer que lo abandonó. Veía en esos niños la sangre del hombre que se la robó. Y eso le quemaba las entrañas. «Esta casa», continuó Augusto, señalando la estructura con un dedo acusador que parecía una sentencia de muerte, «es un insulto a mi memoria. Cada tabla, cada clavo, todo me pertenece ahora, y quiero verla en el suelo antes de que anochezca. Quiero que desaparezca del mapa, igual que ustedes». Sofía sintió que las piernas le fallaban. La crueldad de aquel hombre no era normal, era personal, no venía por dinero, venía por venganza. «Mi madre».
susurró Sofía intentando apelar a lo único que los unía. Mi madre siempre habló de usted con respeto. Ella murió hace un mes, señor. Todavía estamos de luto. ¿No tiene usted corazón para respetar el dolor de unos huérfanos? La mención de la muerte de Elena no ablandó a Augusto. Al contrario, pareció endurecerlo más, como si le hubieran echado sal en una herida abierta. Se quitó las gafas bruscamente, revelando unos ojos grises, tormentosos, llenos de un dolor antiguo que se había podrido hasta convertirse en odio. «Respeto», escupió la palabra. ¿Tu madre tuvo respeto cuando se fue con ese bueno para nada de tu padre? ¿Tuvo respeto cuando me dejó plantado con un anillo en el bolsillo y el alma rota? No me hables de luto, niña. Yo llevo de luto 40 años. Mi luto es esta ropa negra. Mi luto es esta amargura. Ella murió hace un mes, pero yo morí el día que ella se fue, así que no tengo corazón. Me lo arrancaron en este mismo porche hace media vida. Saquen sus trapos ahora mismo o los sacaré yo con las máquinas. El grito final hizo llorar al bebé. El llanto agudo rompió la tensión, pero no la amenaza. Augusto respiraba agitado, sintiendo cómo la adrenalina de la venganza le corría por las venas. Había soñado con este momento. Había comprado el banco que tenía la hipoteca solo para tener el placer de este desalojo. Pero extrañamente, al ver las lágrimas de Sofía, no sintió el placer que esperaba. Sintió un vacío inmenso, oscuro y frío. Pero su orgullo, ese muro que había construido ladrillo a ladrillo con sus millones, era demasiado alto para dejar ver su duda. La humillación pública. Detrás de Augusto, como una sombra pegajosa y desagradable, apareció el licenciado Malvido. Era un hombre pequeño, sudoroso, con una sonrisa torcida que delataba su placer al ver el sufrimiento ajeno. Malvido no tenía la historia trágica de Augusto. Él era simplemente malo por naturaleza, un buitre que se alimentaba de la desgracia. Llevaba una carpeta llena de documentos legales bajo el brazo, su única arma y escudo. «Ya escucharon al señor de la Vega», graznó Malvido, adelantándose para quedar al lado de su jefe, buscando su aprobación. «La ley es clara. Ejecución hipotecaria inmediata por falta de pago, y francamente deberían agradecernos. Esta pocilga es un peligro para la salud pública. Miren a estos niños». Malvido señaló a Andrés y Mateo con un gesto de asco exagerado, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «Mírelos, don Augusto, sucios, descalzos, con la cara manchada de tierra. Son una plaga visual. ¿Cómo permite esta mujer que sus hijos anden así? Es vergonzoso. Si no tienen para jabón, menos tendrán para pagar la renta. No merecen ni el aire que respiran en su propiedad». Sofía alzó la cabeza de golpe. Podían insultarla a ella, podían quitarle la casa, pero meterse con sus hijos encendió una chispa de furia en su mirada agotada. «Mis hijos están limpios de alma, señor», respondió Sofía con una firmeza que sorprendió a todos, su voz vibrando con la fuerza de una leona acorralada. «Puede que su ropa tenga remiendos y tierra de trabajar el campo, porque aquí trabajamos desde que sale el sol, pero no tienen la suciedad que ustedes llevan por dentro, no tienen la mancha de la crueldad». Malvido soltó una carcajada estridente, burlona. «¡Qué poética!», se mofó el abogado. «La dignidad de los pobres es tan aburrida». «Alma limpia», dice. «Señora, con el alma no se compra pan. Con el alma no se paga un techo. Su alma limpia es la razón por la que sus hijos dormirán hoy bajo un puente». Augusto permanecía en silencio, observando el intercambio. Las palabras de Malvido eran viles, sí, pero eran las palabras que él mismo pagaba para que se dijeran. Sin embargo, algo en la defensa de Sofía le incomodó. Esa manera de levantar la barbilla era exactamente lo que hacía Elena cuando se enfadaba.
Era como ver un fantasma desafiándolo a plena luz del día. «Suficiente charla», interrumpió Augusto cortando el aire con la mano. No quería seguir escuchando, porque cada segundo que pasaba mirando a esa familia, su odio se tambaleaba peligrosamente. «No vine aquí a debatir sobre moralidad con gente que no tiene dónde caerse muerta». Augusto se acercó a Sofía hasta quedar a escasos centímetros de ella. Podía oler el aroma a flores silvestres y leña quemada que emanaba de su ropa, un olor que lo transportó violentamente al pasado, a los días en que era feliz. Sacudió la cabeza para alejar el recuerdo. «Te lo voy a decir una última vez, y escúchame bien, hija de Helena», dijo Augusto bajando la voz para que solo ella pudiera oír la sentencia final. «Vas a tomar a esos niños y vas a caminar hasta que te duelan los pies. Vas a saber lo que es la desesperación, la misma que yo sentí cuando tu madre me desechó como basura. Quiero que sientas el frío, quiero que sientas el hambre. Quizás así entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Tu madre eligió la pobreza. Tú heredas esa elección». Sofía lloraba ahora abiertamente, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sucias de polvo. «Usted es un hombre muy rico, don Augusto», dijo ella mirándolo directamente a los ojos grises. «Tiene trajes caros, coches, tierras, pero viéndolo aquí, tan lleno de odio contra unos niños inocentes, me doy cuenta de que es el hombre más pobre que he conocido en mi vida. Mi madre tenía razón. Ella rezaba por usted, no porque lo amara todavía, sino porque le tenía pena. La bofetada verbal fue más fuerte que una física». Augusto retrocedió un paso, aturdido. ¿Pena? ¿Helena sentía pena por él? La furia volvió a subirle por el cuello, caliente y roja. «Malvido», bramó Augusto girándose hacia el abogado. «Que entren las máquinas. Ahora. Quiero este porche en el suelo en 5 minutos, que no quede ni una astilla». El abogado sonrió con malicia y levantó la mano para hacer una señal hacia el camino, donde el motor de una excavadora comenzó a rugir, escupiendo humo negro al cielo azul. El ruido mecánico era ensordecedor, una amenaza real y física que hizo gritar a los niños. Andrés, el mayor de los varones, aunque apenas tenía 8 años, se soltó de la mano de su madre. Con el cuerpo temblando de terror pero impulsado por un coraje ciego, se paró delante de Augusto y del abogado, abriendo sus pequeños brazos para formar una barrera humana ridículamente frágil frente a la casa. «¡No!», gritó el niño con su voz aguda. «¡Es mi casa! ¡Váyase, viejo malo! ¡Váyase!». Malvido hizo ademán de empujar al niño con su carpeta riendo. «Quítate, estorbo, o te aplastamos con la casa». «¡No lo toques!», gritó Sofía tratando de alcanzar a su hijo. La escena era un caos de emociones. El ruido del motor, los gritos de la madre, la risa cruel del abogado y el llanto del bebé. Y en medio de todo, Augusto de la Vega, inmóvil, mirando al niño que lo desafiaba, un niño que defendía su hogar contra un gigante imposible de vencer. Un niño que tenía más valor en su dedo meñique que todos los socios de negocios de Augusto juntos. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Augusto miró las manos pequeñas y sucias de Andrés, cerradas en puños, y recordó sus propias manos, hace 40 años, cerradas en puños de impotencia mientras veía a Helena alejarse. «Proceda, señor», insistió Malvido, ansioso por ver la destrucción. «¿Doy la orden de avanzar?» Augusto apretó los dientes. La orden estaba en la punta de su lengua. Solo tenía que decir sí, y su venganza estaría completa. Destruiría el último rastro de Helena. Borraría su dolor. Pero los ojos de Sofía, clavados en él con esa mezcla de juicio y lástima, le quemaban la piel. «Espera», dijo Augusto levantando una mano. Pero no era una mano de misericordia, o al menos eso quería creer. Su voz sonó extraña, incluso para él mismo. «Aún no».
El rugido de la máquina seguía de fondo, como un monstruo esperando devorar la esperanza, mientras la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movió. Nadie respiró. El destino de esa familia colgaba de un hilo, y la tijera estaba en las manos de un hombre que había olvidado cómo perdonar. El rencor del pasado. El rugido del motor de la excavadora bajó a un ronroneo amenazante, pero no se apagó. Era como el latido de un corazón mecánico esperando la señal para matar. Augusto de la Vega dio 2 pasos lentos hacia el porche, ignorando al niño que tenía enfrente y clavando su mirada en Sofía. Se quitó el sombrero negro con un gesto teatral, sacudiendo el polvo invisible de la copa, mientras una sonrisa amarga torcía sus labios. «¿Crees que esto es casualidad?», preguntó Augusto, su voz destilando un veneno añejado por el tiempo. «¿Crees que el banco vendió tu deuda al azar y yo pasaba por aquí? No, niña. Yo busqué esta deuda. Yo la cacé como quien caza a un animal herido». Sofía abrazó más fuerte al bebé, sintiendo cómo el frío de las palabras del hombre le calaba más que el viento. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz temblorosa pero sin bajar la mirada. «Tanto odio le tenía a mi madre que necesita destruir a sus nietos para sentirse poderoso». Augusto soltó una carcajada seca que hizo eco en las tablas viejas de la casa. «¿Odio? No. El odio es un sentimiento vivo. Lo que yo tengo es memoria. Tu madre, la gran Elena, tenía 2 opciones hace 40 años. Podía elegirme a mí. Futuro, seguridad, una vida donde nunca tendría que remendar un vestido. O podía elegir a tu padre, un soñador, un músico de cuartas sin un centavo en el bolsillo. El millonario señaló con asco la fachada despintada de la casa, abarcando con un gesto la miseria del lugar. Ella eligió el amor. Dijo la palabra como si fuera un insulto. Y mira dónde la trajo ese amor, a esta choza que se cae a pedazos, a una vida de fregar suelos y criar hijos para que repitan el ciclo de la pobreza. Yo vengo a cobrar la deuda que el destino le perdonó a ella en vida. Vengo a demostrar que tenía razón. El amor no paga facturas, Sofía. El amor no evita que el techo se te caiga encima». «Mi padre fue un hombre bueno», interrumpió Sofía, con lágrimas de rabia asomando en sus ojos. «Trabajó hasta el último día de su vida. Nos dio cariño, nos dio risas. En esta casa, señor Augusto, aunque las paredes sean finas y entre el frío, hubo más calor humano del que usted habrá sentido en toda su mansión de mármol». La mandíbula de Augusto se tensó. Odiaba esa respuesta. Odiaba que incluso en la derrota ella defendiera la elección de su madre. Quería verla arrepentida, quería escucharla decir que Elena se equivocó. «Palabras bonitas para estómagos vacíos», bramó Augusto, perdiendo la compostura. «Tu padre era un mediocre que le robó la vida a una reina. Él la condenó a esto y tú eres la prueba viviente de su error. Tienes la cara de Elena, pero tienes la mirada de derrotada de tu padre». El licenciado Malvido, sintiendo que el momento dramático se alargaba demasiado, consultó su reloj de oro ostentosamente. «Don Augusto, la luz se está yendo. Si queremos demoler la estructura principal hoy, debemos empezar ya. Deje de darles explicaciones a estos muertos de hambre. No lo merecen». Augusto ignoró al abogado por un segundo y se acercó a la barandilla del porche, donde la pintura se descascaraba. Pasó un dedo enguantado por la madera podrida y miró a Sofía con una intensidad que daba miedo. «¿Sabes qué es lo más triste?», susurró Augusto. «Que si ella me hubiera elegido a mí, tú no estarías aquí sufriendo. Quizás no existirías, o quizás serías una princesa. Pero ella prefirió la miseria, y yo soy un hombre que cumple lo que promete. Juré el día que ella se casó que, si alguna vez tenía la oportunidad, borraría cualquier rastro de esa unión maldita. Y hoy es ese día». Sofía negó con la cabeza, una lágrima solitaria cayendo por su mejilla.
Usted no sabe nada del amor de mi madre, señor. Usted solo sabe de posesión. Ella no era un trofeo que usted perdió. Era una mujer libre, y si viviera, sentiría una profunda lástima por ver en qué se ha convertido usted, un viejo rico en dinero y mendigo en felicidad. La frase golpeó a Augusto como una bofetada. Su rostro se enrojeció de ira. Nadie le hablaba así. Nadie. ¡Basta!, gritó, girándose hacia la maquinaria. Se acabaron las cortesías. Malvido que avancen. Quiero que empiecen por el porche. Quiero ver caer el lugar donde se sentaban a ser felices. La defensa de los inocentes. El motor rugió con fuerza renovada. El operario de la máquina, un hombre con el rostro cubierto de grasa y sin expresión alguna, movió las palancas. El brazo mecánico de metal amarillo se levantó en el aire como la garra de un dragón, proyectando una sombra gigantesca sobre la familia aterrorizada. Los niños más pequeños, Mateo y la pequeña Rosita, rompieron en un llanto desesperado, aferrándose a las piernas de Sofía. El sonido del metal crujiendo y el motor acelerando era ensordecedor. «¡Salgan de ahí o los sacamos a rastras!», chilló el licenciado Malvido, disfrutando del pánico. La ley no se detiene por lágrimas de cocodrilo. Pero Andrés, el niño de 8 años que había desafiado a Augusto antes, no corrió hacia su madre. En lugar de eso, corrió hacia una pila de piedras cerca de la entrada. Agarró una piedra con sus 2 manos pequeñas, una piedra que apenas podía sostener, y se plantó de nuevo frente al gigante de metal que avanzaba. «¡Aléjense!», gritó el niño con una voz que se quebraba por el miedo, pero se sostenía por el coraje. «¡No van a romper mi casa! ¡Aquí vive mi papá en el cielo!». El operario de la máquina frenó de golpe. No podía avanzar sin aplastar al niño. El brazo mecánico quedó suspendido en el aire, oscilando peligrosamente sobre la cabeza de Andrés. «¡Quita a ese mocoso del medio!», ordenó Malvido caminando hacia el niño con la intención de agarrarlo del brazo y lanzarlo lejos. «Es un estorbo». «¡No lo toque!», gritó Sofía dejando al bebé en una silla vieja y corriendo para interponerse entre el abogado y su hijo. Empujó a Malvido con una fuerza que solo una madre desesperada posee. El abogado tropezó y cayó de espaldas en el polvo, manchando su traje impecable. «¡Maldita salvaje!», gritó Malvido desde el suelo, rojo de humillación. «Don Augusto, mire lo que hacen. Esto es agresión. Llamaré a la policía para que los encierren a todos». Augusto observaba la escena inmóvil. Veía al abogado revolcándose en la tierra como un gusano y veía a Sofía, de pie frente a sus hijos, respirando agitadamente, con el cabello revuelto y los ojos inyectados en furia protectora. Y delante de ella, el pequeño Andrés, todavía sosteniendo la piedra, temblando de pies a cabeza, pero sin retroceder un milímetro. Augusto sintió un escalofrío. Ese maldito niño tenía fuego en la mirada. No era la mirada de sumisión que Augusto veía en sus empleados, ni la mirada de adulación falsa de sus socios. Era dignidad pura. Era la misma mirada que tenía él cuando era joven y luchaba contra el mundo para hacerse un nombre. «¡Alto!», dijo Augusto. Su voz no fue fuerte, pero cortó el caos al instante. Caminó lentamente hacia Andrés. El niño levantó la piedra, amenazante. «¿Me vas a pegar con eso, muchacho?», preguntó Augusto mirando la piedra y luego los ojos del chico. «Si rompe la casa de mi mamá, sí», respondió Andrés, sollozando, pero sin bajar los brazos. «Mi mamá llora mucho por las noches. Si nos quita la casa, ella va a llorar más. Y yo no quiero que llore. Yo soy el hombre de la casa ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el viento moviendo las hojas secas. Augusto miró al niño. «Yo soy el hombre de la casa». La frase resonó en su cabeza. Recordó cuando él, a los 10 años, le prometió a su propia madre sacarla de la pobreza.
Recordó el peso de esa responsabilidad. Augusto sintió una grieta en su armadura de hielo. Por primera vez en 40 años, vio a un enemigo y no pudo odiarlo. Vio a un niño asumiendo una carga de adulto por amor, por puro amor. Malvido se levantó, sacudiéndose el polvo furiosamente. «Esto es inaudito», escupió el abogado. «Voy a demandarlos. Voy a hacer que se pudran en la cárcel. Don Augusto, ordene al maquinista que avance, que el niño aprenda a quitarse o que sufra las consecuencias». Augusto giró la cabeza lentamente hacia Malvido. Sus ojos grises eran ahora 2 témpanos de hielo, pero esta vez el frío no iba dirigido a la familia. «Cierra la boca, Malvido», dijo Augusto con un tono peligrosamente bajo. «Estás hablando de aplastar a un niño como si fuera una cucaracha. Te pago para que seas mi abogado, no para que seas un carnicero». «Pero, señor», balbuceó Malvido, confundido por el cambio de tono, «vinimos a destruir esto. Usted dijo...» «Yo sé lo que dije», interrumpió Augusto bruscamente. Volvió a mirar a Andrés. El niño bajó un poco la piedra, confundido, pero no la soltó. Augusto vio los zapatos rotos del chico. Vio sus rodillas raspadas. Y por un segundo, la imagen de la venganza dulce se le hizo amarga en la boca. ¿Qué victoria había en derrotar a un niño de 8 años? ¿Qué gloria había en dejar sin techo a este pequeño guerrero? Pero el orgullo es una bestia difícil de matar. Augusto endureció su expresión. No podía mostrar debilidad, no ahora. «Tienes valor, muchacho», dijo Augusto irguiéndose en toda su altura. «Más valor que muchos hombres que conozco. Pero el valor no detiene las máquinas. Y el valor no paga deudas». Augusto se giró hacia Sofía. «Tu hijo te ha comprado 5 minutos más», dijo con frialdad, aunque por dentro su estómago se revolvía. «Saquen lo que puedan cargar en las manos. La casa se va, y la piedra de tu hijo no va a detenerlo». «Señor», suplicó Sofía cayendo de rodillas en la tierra, agotada de luchar. «Por favor, debe haber algo de luz en usted. Mi madre lo amaba. Ella nunca lo olvidó». Augusto se detuvo en seco. Esa frase otra vez. «Ella nunca lo olvidó». «Mientes», susurró Augusto dándole la espalda para que no vieran la duda en su rostro. «Ella me borró el día que se fue». «¡No!», gritó Sofía desesperada. «Tengo pruebas, tengo su diario. Ella escribió sobre usted hasta el final». La palabra «diario» flotó en el aire. Augusto se congeló. Su mano, que estaba a punto de dar la señal final a la máquina, se quedó suspendida. El mundo pareció detenerse. «¿Un diario? ¿Elena escribió sobre él?» La curiosidad, más fuerte que el odio, empezó a abrirse paso en su corazón blindado. El gesto inesperado. El polvo levantado por la conmoción anterior aún flotaba en el aire, creando una neblina dorada y asfixiante bajo el sol del atardecer. La tensión era un cable de acero estirado al máximo, a punto de romperse y decapitar a alguien. Augusto de la Vega seguía allí, parado como un monolito de oscuridad, con la respiración agitada tras el desafío del pequeño Andrés. La palabra «diario» resonaba en su mente, pero su orgullo luchaba por sofocarla, por enterrarla bajo capas de cinismo y rencor. El licenciado Malvido, recuperando su postura tras la caída, se sacudió el traje con movimientos frenéticos y nerviosos. Su rostro estaba congestionado por la ira. «¡Es suficiente!», chilló el abogado, su voz aguda rompiendo el breve silencio. «Esto es un circo, niños con piedras, mujeres histéricas inventando historias sobre diarios. Don Augusto, por favor, recupere la cordura. No puede dejarse manipular por trucos baratos de gente pobre. Es una táctica dilatoria. Quieren ganar tiempo». Augusto no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida en algún punto entre la madera podrida del porche y los ojos llorosos de Sofía. Estaba en guerra consigo mismo.
Una parte de él, la parte herida de hace 40 años, gritaba que destruyera todo. La otra, una parte que creía muerta, sentía una incomodidad punzante en el pecho. Fue entonces cuando el movimiento más pequeño cambió el curso de la historia. De detrás de las faldas de Sofía, donde se había escondido al principio, emergió la pequeña Rosita. Apenas tenía 4 o 5 años. Su vestido estaba sucio de tierra y le faltaban botones, y sus pies descalzos pisaban con cuidado la grava caliente. En sus manos diminutas y regordetas apretaba con fuerza la cesta que había estado protegiendo todo el tiempo. «Rosita, no», susurró su hermano Mateo, tratando de agarrarla del brazo. Pero la niña se soltó con suavidad. Rosita no veía al monstruo que veían los demás. En su inocencia absoluta, solo veía a un señor mayor, vestido de negro como cuando la gente está muy triste, con el ceño fruncido como quien tiene un dolor de panza o de alma. Caminó directamente hacia Augusto. El silencio cayó de golpe sobre el grupo. Incluso el operario de la excavadora se asomó desde la cabina, fascinado por la escena. Una hormiga caminando hacia la bota de un gigante. Augusto la vio acercarse. Se tensó. ¿Qué hacía esa criatura? ¿Iba a morderlo? ¿Iba a gritarle también? La niña se detuvo justo frente a sus zapatos de cuero italiano, que costaban más que todo lo que esa familia comería en un año. Levantó la cabeza, obligada a mirar muy hacia arriba para encontrar los ojos del hombre. «Señor», dijo Rosita. Su voz era un hilo de plata, dulce y clara. Augusto bajó la vista. Vio los rizos despeinados, vio la carita manchada de mermelada o fruta, y vio la cesta que ella levantaba hacia él con un esfuerzo visible. Dentro de la cesta no había nada de valor. Había un montón de flores silvestres, margaritas de campo, algunas ya medio marchitas por el calor de la tarde, arrancadas con tallo y todo, mezcladas con algunas malas hierbas que a los ojos de una niña parecían hermosas. «¿Qué es esto?», preguntó Augusto, su voz ronca, desconcertado. No sabía cómo reaccionar ante la gentileza. Llevaba décadas recibiendo miedo o adulación, nunca gentileza gratuita. «Son para usted», respondió Rosita, estirando los brazos porque le pesaban. «Mi abuela Elena me dijo una vez que a los señores que gritan mucho no hay que tenerles miedo. Hay que tenerles paciencia porque les duele el corazón». El mundo de Augusto se detuvo. El tiempo se congeló. «¿Qué dijiste?», susurró él, sintiendo que el aire le faltaba. «Que le duele el corazón», repitió la niña con total naturalidad. «Abuelita decía que el enojo es solo tristeza, que se puso una máscara fea, así que le traje flores. Las flores curan todo, huelen bonito. Tenga, para que ya no le duela y no tenga que gritar». Malvido soltó una risotada incrédula y cruel, rompiendo el momento mágico. «Por favor», se burló el abogado dando un paso adelante. «¡Qué escena tan patética! Niña tonta, el señor de la Vega no quiere tu basura. Esas son hierbas muertas. Quita esa mugre de su vista antes de que...» «¡Y cállate!». El grito de Augusto fue tan repentino y feroz que Malvido dio un salto hacia atrás, pálido. Augusto no miraba al abogado, miraba las flores. Sus manos, que habían firmado sentencias de despidos masivos y contratos millonarios sin temblar, ahora temblaban visiblemente. Lentamente, como si estuviera desactivando una bomba, extendió la mano y tomó una pequeña margarita marchita de la cesta de la niña. La miró de cerca. Era una flor humilde, común, pero el gesto era puro. Nadie le había regalado nada sin esperar algo a cambio en 40 años. «¿Tu abuela?». Augusto tuvo que tragar saliva. El nudo en su garganta era doloroso. «¿Tu abuela te dijo eso?». «Sí», asintió Rosita sonriendo ahora, mostrando un diente de leche faltante. «Ella dijo que usted era un hombre con una herida muy grande y que ella tenía la culpa».
La flor se cayó de los dedos de Augusto. La frase lo golpeó más fuerte que la piedra que Andrés había sostenido minutos antes. Ella tenía la culpa. Elena había hablado de él a su nieta. Elena, en su lecho de muerte o en sus días de vejez, pensaba en su dolor. Augusto miró a la niña y por un segundo fugaz vio a Elena. Vio la misma forma de la barbilla, la misma luz en la mirada. El odio que lo había sostenido erguido durante tanto tiempo empezó a agrietarse, y por esas grietas empezó a colarse una duda aterradora. ¿Y si se había equivocado en todo? La revelación, el twist. Augusto retrocedió un paso, alejándose de la niña como si ella irradiara un calor que lo quemaba. Necesitaba recuperar el control, necesitaba volver a ser el villano, porque si dejaba de ser el villano, tendría que enfrentar el hecho de que había desperdiciado su vida odiando en vano. Se giró hacia Sofía, endureciendo su rostro con un esfuerzo titánico. «Llévese a la niña», ordenó, aunque su voz ya no tenía el trueno de antes. «Y deje de usar a sus hijos como escudos emocionales. Es bajo, es rastrero». «No los uso, señor», respondió Sofía, atrayendo suavemente a Rosita hacia ella y besando su frente. «Ellos actúan por amor. Algo que usted parece haber olvidado cómo se siente». Augusto ignoró el comentario y señaló la casa con un dedo acusador. «Usted mencionó un diario. Mencionó que que ella nunca me olvidó». Augusto soltó una risa amarga, nerviosa. «Eso es imposible. Ella se fue. Ella se burló de mí. Se escapó con su padre una semana antes de nuestra boda. Me dejó una nota de 2 líneas. Lo siento, no puedo». 2 líneas para 5 años de noviazgo. La ira volvió a subir, alimentándolo. «Quiero verla», bramó Augusto de repente, girando sobre sus talones. «No me creo que esté muerta. Seguro está escondida ahí dentro, acobardada, demasiado avergonzada para ver mi éxito. Elena, sal de ahí, sal y mira lo que voy a hacer con tu legado». Sofía se puso de pie. Esta vez no había miedo en su postura, solo una tristeza infinita y una dignidad que la hacía parecer mucho más alta de lo que era. «Ella no está, don Augusto». Sofía metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal desgastado. Sus dedos rozaron el cuero viejo de una libreta. «Murió en esa habitación del fondo hace un mes, llamándolo a usted en sus delirios». «¡Mentira!», gritó él. «Me estás mintiendo para salvar la casa». «Ella no lo dejó porque no lo amara», dijo Sofía, sacando finalmente el diario. Era un libro pequeño, de tapas negras, desgastado por el tacto constante de unas manos que lo habían leído y escrito 1000 veces. Estaba envuelto en un pañuelo bordado, el mismo pañuelo que Augusto le había regalado a Elena en su primer aniversario. Augusto reconoció el pañuelo al instante. El color se le fue del rostro, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Ese pañuelo», susurró. «Ella lo guardó 40 años», dijo Sofía, avanzando hacia él con el diario extendido como una ofrenda sagrada. «Léalo, señor. Lea la fecha del 14 de octubre de 1983, el día que ella se fue». Malvido intentó intervenir de nuevo, sintiendo que perdía el control de la situación. «No toque eso, don Augusto. Puede estar envenenado, o es una falsificación. Esta gente es capaz de todo». «Cierra la boca o te despido aquí mismo», rugió Augusto sin mirar al abogado, sus ojos fijos en el pequeño libro negro. Con manos temblorosas, Augusto tomó el diario. El cuero estaba caliente al tacto. Lo abrió con torpeza, buscando la fecha. Las páginas crujieron, amarillentas y frágiles. Y allí estaba, la caligrafía de Elena. Esa letra redonda y elegante que él había amado tanto. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta corrida, como si quien escribía hubiera estado llorando. 14 de octubre. Hoy tengo que romper mi propia alma. Mi padre ha perdido todo en el juego. La hacienda, el honor, todo.
La familia de Roberto ha prometido pagar las deudas y salvar a mis padres de la cárcel y la vergüenza, pero solo si acepto casarme con él. Augusto, mi amado Augusto. Si le digo la verdad, él vendería su futuro para salvarme, y yo no puedo permitir que se arruine por los errores de mi padre. Tengo que hacer que me odie. Es la única forma de que él sea libre para triunfar. Tengo que ser la villana de su historia, para que él pueda ser el héroe de la suya. Dios, perdóname. Augusto, perdóname. Te amaré cada día de mi silencio. El silencio en el patio era absoluto. Augusto leyó la entrada una vez, 2 veces, 3 veces. Las letras empezaron a borrarse ante sus ojos, no porque la tinta desapareciera, sino porque sus propios ojos se llenaron de lágrimas. 40 años de odio. 40 años pensando que ella era una interesada, una traidora superficial que prefirió a otro. Y todo había sido una mentira. Ella no lo había rechazado. Ella se había sacrificado para que él no cargara con las deudas de su familia, para que él pudiera ir a la universidad, fundar su empresa, ser el millonario que era hoy. Todo lo que él tenía, cada centavo, cada edificio, cada éxito, se lo debía a la renuncia de ella. La voz de Augusto se quebró. Fue un sonido terrible, el sonido de un dique rompiéndose. Ella lo hizo por mí. Sofía asintió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi padre fue un buen hombre con nosotros, pero ella nunca lo amó como lo amó a usted. Ella vivía de recuerdos, don Augusto. Ella seguía sus noticias en los periódicos, recortaba cada foto suya. Mira, Sofía, me decía, mira qué grande es, valió la pena. Augusto sintió un dolor agudo en el pecho, pero esta vez no era rencor, era remordimiento, un remordimiento tan vasto y profundo que amenazaba con ahogarlo. Cayó de rodillas sobre la tierra polvorienta, sin importarle su traje, sin importarle su imagen. Aferró el diario contra su pecho y soltó un sollozo desgarrador, un aullido de dolor que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. «¡Elena!», gritó al cielo con la voz rota. «¿Por qué no me lo dijiste? Hubiera dado todo por ti. ¡Todo!». El gigante había caído. El hombre de hielo se había derretido en un charco de culpa y amor tardío. Malvido miraba la escena boquiabierto, sin entender nada. Los niños miraban asustados, pero Rosita, la pequeña de las flores, dio un paso adelante de nuevo y puso su mano sobre el hombro del anciano que lloraba. La verdad había salido a la luz, y esa verdad cambiaba no solo el pasado, sino el destino de todos los presentes. La excavadora seguía allí, amenazante, pero la verdadera demolición ya había ocurrido. El muro de odio de Augusto se había venido abajo. La prueba irrefutable. Augusto permanecía de rodillas, una figura rota en medio del polvo y la desolación. El hombre que había llegado erguido como un emperador romano dispuesto a dictar sentencia, ahora parecía un niño perdido en la oscuridad. Sus manos, antes firmes y autoritarias, acariciaban el cuero desgastado del diario como si fuera la piel de un ser amado que regresa de la muerte. «No puede ser», murmuraba Augusto con la voz ahogada en un pozo de incredulidad. «No puede ser verdad. Ella me odiaba, ella me dejó. Yo sentí su desprecio, Sofía. Yo vi cómo se subía a ese carruaje sin mirar atrás». Sofía se arrodilló frente a él, ignorando la suciedad que manchaba aún más su vestido remendado. Con una delicadeza infinita, señaló una página marcada con una cinta de seda azul, una cinta que Augusto reconoció al instante. Era del ramo de flores que él le había regalado el día que le propuso matrimonio. «Mire aquí, don Augusto», dijo Sofía suavemente. «Mire lo que ella escribió el día de su boda con mi padre». Augusto bajó la vista, aunque las lágrimas le nublaban la visión.
Se limpió los ojos con furia, necesitando ver, necesitando saber. 20 de noviembre. Hoy me visto de blanco, pero mi corazón viste de luto. Estoy caminando hacia el altar para salvar a mis padres, pero siento que camino hacia mi propia tumba. Cada paso que doy me aleja de Augusto, y cada paso es una daga en el pecho. Espero que él me odie. Necesito que me odie. Si me odia, me olvidará rápido. Si me odia, encontrará a alguien que lo haga feliz, alguien que no traiga consigo la ruina y la vergüenza de una familia quebrada. Que mi sacrificio sea su libertad. Te amo, Augusto. Te amo más que a mi propia vida, y por eso te dejo ir. El millonario soltó el aire de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe físico. Ella quería que la odiara, susurró Augusto, levantando la vista hacia Sofía con los ojos desorbitados por el dolor. Todo este tiempo fue un acto. Esa frialdad, ese silencio de 40 años, fue su forma de amarme. Ella sabía que si usted se quedaba con ella, habría usado sus ahorros para pagar las deudas de juego de mi abuelo, explicó Sofía con la voz firme, pero llena de compasión. Usted era brillante, don Augusto. Tenía becas, tenía proyectos. Mi madre decía siempre, si yo me hubiera quedado con él, lo habría arrastrado a la miseria conmigo. Él necesitaba volar, y yo era el ancla. El licenciado Malvido, que había estado observando la escena con creciente impaciencia y nerviosismo, dio un paso al frente, sacudiendo la cabeza con desdén. No podía permitir que un momento sentimental arruinara el negocio. «Por el amor de Dios, don Augusto», exclamó Malvido, agitando los brazos. «Esto es absurdo, es una falsificación. Cualquiera puede escribir un diario viejo y mancharlo con té para que parezca antiguo. Mire a esta mujer, es una manipuladora experta. Están usando la memoria de una muerta para ablandarle el corazón y quedarse con la tierra». Augusto no se levantó, pero giró la cabeza hacia Malvido. La mirada que le lanzó fue tan gélida que el abogado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Falsificación?», preguntó Augusto con una calma aterradora. «¿Crees que ella podría falsificar esto?». Augusto abrió el diario en las páginas finales, donde, pegados con cuidado, había recortes de periódico amarillentos. No eran noticias cualquiera. «Mira esto, imbécil», gruñó Augusto, levantando el diario para que el abogado lo viera. «Aquí está el recorte de cuando fundé mi primera constructora. Aquí está la noticia de mi premio al empresario del año hace 2 décadas. Aquí está la foto borrosa de cuando inauguré el hospital en la capital». Augusto acarició el papel de periódico con el pulgar. «Ella me siguió», dijo volviendo a mirar a Sofía con la voz quebrada por la emoción. «Ella celebró cada uno de mis triunfos desde la sombra. Mientras yo maldecía su nombre cada noche, ella recortaba mis fotos y las pegaba en este libro». Sofía asintió, secándose las lágrimas. «Ella me leía esas noticias como cuentos de hadas antes de dormir», confesó Sofía. «Me decía, mira, hija, ese hombre es un rey. Él construyó un imperio de la nada. Yo crecí admirándolo, señor. Crecí creyendo que usted era un héroe, aunque nunca entendí por qué mi madre lloraba después de cerrar el libro». Augusto cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de la verdad. Había construido un imperio basado en la rabia. Había acumulado millones para demostrarle a una mujer que él valía más que ella, y ahora descubría que ella siempre supo lo que él valía. Que ella se había condenado a una vida de pobreza en esa granja miserable para que él pudiera tener ese imperio. Su riqueza no era fruto de su venganza, era fruto del sacrificio de Helena. Cada ladrillo de sus edificios, cada moneda en su cuenta bancaria, estaba manchada con el sufrimiento silencioso de la única mujer que lo había amado de verdad. «Soy un monstruo», susurró Augusto, dejando caer la cabeza entre sus manos.
Vine a destruir la casa de la mujer que me dio la vida. Vine a echar a sus nietos a la calle. Dios mío, Elena, ¿cómo pudiste amarme tanto? El silencio se hizo pesado, solo roto por el sonido lejano del viento en los árboles y el motor de la excavadora que seguía encendido, una amenaza latente que ahora parecía obscena. La lectura de la verdad. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía reflejar la herida abierta en el pecho de Augusto. Lentamente, con los huesos crujiendo por la edad y el peso emocional, se puso de pie. Ya no era el gigante de piedra. Era un hombre humano, vulnerable, que sostenía aquel pequeño libro negro como si fuera las tablas de la ley. Malvido, viendo que perdía el control total de la situación, intentó una última jugada desesperada. Miró su reloj y luego al operario de la máquina. «Se hace tarde», gritó el abogado intentando imponer autoridad donde ya no la tenía. «Don Augusto, reaccione. La nostalgia no paga las cuentas. Si no ejecutamos el desalojo hoy, los trámites legales se vencerán y tendremos que empezar de cero. Piense en el dinero, piense en la inversión». Augusto alzó la mano, no para dar una orden, sino para pedir silencio. Abrió el diario al azar, buscando desesperadamente conectar con la voz de Elena una vez más. Necesitaba leer más. Necesitaba entender el infierno que ella había vivido mientras él vivía en el paraíso. Leyó en voz alta, su voz resonando en el patio con una solemnidad eclesiástica. 15 de enero de 1995. Hoy hace un frío terrible. La madera de la casa está cediendo y entra el viento por las grietas. Mi esposo ha vuelto a perder el dinero de la cosecha en el juego. No tenemos leña. Sofía tiene fiebre. He tenido que vender el collar que mi madre me dio para comprar medicinas. Tengo hambre, pero le he dado mi parte de la cena a la niña. A veces cierro los ojos e imagino que Augusto está aquí. Imagino que él entra por la puerta, con su abrigo elegante, y que todo este frío desaparece. Imagino que me lleva lejos. Pero luego abro los ojos y solo veo la humedad en las paredes. Augusto, espero que tú estés caliente hoy. Espero que tu casa tenga chimeneas grandes y alfombras suaves, que mi frío sirva para apagar tu calor. Augusto dejó de leer. No podía respirar. Levantó la vista hacia la casa. Antes solo había visto una estructura podrida, una ofensa estética. Ahora veía las grietas por donde entraba el frío que torturaba a Elena. Veía las paredes desnudas que fueron testigos de su hambre. Miró a Sofía, que abrazaba a sus hijos para protegerlos del viento que empezaba a levantarse. Miró los abrigos finos y desgastados de los niños. «Ella pasó hambre», dijo Augusto con una voz que destilaba horror. «Mientras yo tiraba comida en banquetes de negocios, ella pasaba hambre en esta misma casa. Mientras yo me quejaba de que el aire acondicionado de mi oficina no enfriaba lo suficiente, ella temblaba de frío aquí». Se giró hacia la excavadora, hacia esa máquina monstruosa que él mismo había traído. La vio con otros ojos ahora. No era una herramienta de justicia, era un arma apuntando al templo sagrado del sacrificio de Elena. «¡Apague eso!», gritó Augusto de repente, con una furia que hizo saltar a todos. No fue una orden fría, fue un rugido visceral. «¡Apague esa maldita máquina ahora mismo!». El operario, asustado por el cambio repentino en el millonario, apagó el motor de inmediato. El silencio que siguió fue bendito, puro. Malvido se acercó, con la cara roja de indignación. «¿Se ha vuelto loco?», siseó el abogado. «Señor, hemos gastado miles en traer el equipo hasta aquí. No puede cancelar todo por un diario viejo. Esta gente son parásitos. Esa mujer de ahí, la hija, es igual que el padre. Seguro que todo esto es un plan». Augusto agarró a Malvido por las solapas de su costoso traje y lo atrajo hacia sí con una fuerza sorprendente para su edad.
Sus rostros quedaron a centímetros. «Escúchame bien, parásito», dijo Augusto, escupiendo las palabras. «Esa mujer no es una parásita. Esa mujer es la hija de la única persona que se sacrificó por mí. Y esos niños tienen en sus venas la sangre de la mujer que amé». Augusto soltó al abogado con un empujón que lo hizo tambalearse. Luego se giró hacia Sofía. Caminó hacia ella no como un conquistador, sino como un penitente. Se detuvo frente a los niños. Andrés, el valiente Andrés, todavía lo miraba con desconfianza, protegiendo a su madre. Augusto se agachó lentamente, haciendo crujir sus rodillas hasta quedar a la altura de los ojos del niño. «Me dijiste que eres el hombre de la casa», dijo Augusto suavemente. Andrés asintió, sin bajar la guardia. «Lo soy, y no voy a dejar que la rompa». Augusto sonrió, una sonrisa triste pero genuina, la primera en décadas. «Tienes razón, hijo. Un hombre protege lo que ama. Y yo he tardado 40 años en aprender esa lección». Augusto miró a Sofía por encima del hombro del niño. Perdónenme por mi ceguera, perdónenme por mi orgullo. Vine aquí pensando que era dueño del mundo, y resulta que no soy dueño de nada. Todo lo que tengo se lo debo a su abuela». Augusto se puso de pie y miró la casa ruinosa por última vez con ojos críticos, pero esta vez su mente de constructor no calculaba la demolición, sino algo muy diferente. «¡Malvido!», llamó sin mirar atrás. «Sí, señor», respondió el abogado, arreglándose la corbata, esperando que la locura hubiera pasado. «Trae los papeles de la deuda», ordenó Augusto. «Ah, excelente», exclamó Malvido, sacando triunfalmente la carpeta. «Aquí están. Solo necesita la firma de la señora para la cesión voluntaria o procedemos con la fuerza pública. ¿Dónde firmo?» Augusto extendió la mano. «Dámelos». Malvido le entregó el legajo de documentos. Augusto los tomó. Pesaban. Eran papeles legales, fríos, llenos de jerga incomprensible que significaba ruina para una familia. Augusto miró a Sofía. «Tu madre escribió que esperaba que yo estuviera caliente en mi casa grande», dijo él, con los ojos brillantes. «Ella pagó mi calor con su frío. Hoy empieza el pago de mi deuda». Y con un movimiento brusco y decisivo, Augusto rompió los papeles por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue más fuerte que el motor de la excavadora. Fue el sonido de la liberación. Malvido soltó un grito ahogado. «¿Qué hace?», chilló el abogado. «Esos son documentos legales. Eso es dinero». Augusto volvió a rasgar los pedazos una y otra vez hasta que solo quedaron confetis de papel legal en sus manos. Luego abrió los dedos y dejó que el viento se llevara los trozos, esparciéndolos sobre la tierra seca como nieve blanca. «Ya no hay deuda», dijo Augusto mirando a Sofía. «La casa es suya, la tierra es suya, y nadie, nunca más, volverá a intentar sacarlos de aquí mientras yo respire». Sofía se llevó las manos a la boca, sollozando incontrolablemente. Los niños, al ver a su madre llorar, se asustaron, pero ella cayó de rodillas y abrazó las piernas de Augusto. «Gracias, gracias», repetía ella entre llantos. «Mi madre, ella sabía que usted vendría. Ella siempre dijo que usted tenía un corazón noble». Augusto negó con la cabeza, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla curtida. «No, hija, yo no tengo un corazón noble. Tu madre me lo prestó hoy». Pero la historia no terminaba ahí. Augusto miró la casa. Era suya, sí, pero seguía siendo una ruina. Seguía siendo un lugar donde entraba el frío. Y él, Augusto de la Vega, el mayor constructor del país, no iba a permitir que la familia de Elena pasara una noche más con frío. «Malvido», dijo con una voz nueva, llena de energía y propósito. «Sí», tartamudeó el abogado,
derrotado. Llama a mi equipo de arquitectos. Llama a los contratistas. Llama a los camiones de suministros. ¿Para qué, señor? Para demoler mañana. Augusto se giró hacia la casa, visualizando ya los cambios, visualizando la seguridad, el calor, la dignidad. No, respondió Augusto. Esta casa no se toca, esta casa se restaura, pero vamos a hacerla digna de una reina. Quiero que traigan comida, quiero ropa para los niños, quiero un médico para el bebé, y quiero que todo esté aquí antes de que salga el sol. El millonario se quitó su saco negro, ese símbolo de su luto eterno, y se lo puso sobre los hombros a Sofía, cubriendo sus ropas raídas. Se acabó el luto, sentenció Augusto. Hoy empieza la vida. El derrumbe del orgullo. El viento sopló con fuerza, llevándose los últimos fragmentos de papel blanco que Augusto había lanzado al aire. Esos pedazos de contrato que minutos antes representaban una sentencia de muerte para la familia, ahora danzaban como copos de nieve inofensivos sobre la tierra seca, alejándose hacia el horizonte. El silencio que siguió al gesto de Augusto fue denso, casi sagrado, pero fue roto abruptamente por el sonido frenético de unas manos escarbando en la tierra. Era el licenciado Malvido. El abogado, presa de un ataque de pánico y avaricia, se había arrojado al suelo, gateando entre el polvo, tratando de atrapar los trozos de papel antes de que se dispersaran por completo. «¡No, no, no!», gemía Malvido, con la voz aguda, manchando sus rodillas y sus manos de tierra. «Señor de la Vega, esto es una locura. Es un documento notariado. Si recuperamos las firmas, aún podemos salvar el proceso. Ayúdenme, maldita sea». El abogado levantó la vista hacia los peones de la obra, que permanecían inmóviles, y luego hacia Augusto, buscando una señal de cordura. Pero lo que encontró en la mirada del millonario lo heló hasta la médula. Augusto lo miraba desde arriba, no con odio, sino con una lástima profunda y devastadora. Era la mirada de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla y ve a otro intentando volver a dormirse en ella. «Déjalo, Malvido», dijo Augusto. Su voz era baja, grave, resonando en el pecho de todos los presentes. «Deja de arrastrarte, estás persiguiendo basura». «¡No es basura!», chilló el abogado poniéndose de pie torpemente con un puñado de papeles rotos apretados contra su pecho como si fueran oro. «Es dinero, es poder. Usted no está bien, don Augusto. El sol le ha afectado. Esa mujer le ha dado algún brebaje. Mírese, está destruyendo su reputación por un diario viejo y un par de lágrimas baratas». Augusto dio un paso lento hacia él. La transformación en su postura era total. Ya no tenía los hombros tensos del depredador, tenía el peso de una montaña sobre la espalda, pero sus ojos brillaban con una claridad aterradora. «¿Reputación?», preguntó Augusto, y la palabra salió de su boca como si tuviera sabor a ceniza. «¿Sabes qué es mi reputación, Malvido? Es una mentira construida sobre el dolor de la única persona que me amó sin pedirme nada a cambio». Augusto señaló la casa, esa estructura de madera grisácea que parecía suspirar bajo el peso de su propia historia. «Mira esa casa, mírala de verdad. Tú solo ves madera podrida y terrenos para urbanizar. Yo veo un altar. Veo el lugar donde una mujer se dejó morir de frío para que yo pudiera tener calor». El millonario se giró hacia Sofía, que seguía abrazada a sus hijos, temblando bajo el saco negro que él le había puesto. Augusto sintió una punzada de vergüenza tan aguda que casi le dobla las rodillas. Él llevaba un traje de $3,000 mientras ellos temblaban. Él había llegado en un coche climatizado mientras ellos no tenían ventanas enteras. «Quiero entrar», dijo Augusto, mirando a Sofía. No fue una orden, fue una súplica. Fue la petición de un pecador pidiendo entrar al templo. Necesito ver dónde estuvo ella.
Necesito ver lo que mi ignorancia le hizo pasar. Sofía asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pase, señor. Pero le advierto, no hay nada que ver, solo hay pobreza. Eso es exactamente lo que necesito ver, murmuró él. Augusto subió los escalones del porche. La madera crujió bajo sus zapatos de cuero, un sonido quejumbroso, como si la casa misma estuviera llorando. Al cruzar el umbral, el contraste fue brutal. Afuera, el sol del atardecer todavía calentaba un poco. Adentro, el aire estaba viciado, húmedo y frío. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. Y cuando lo hicieron, el corazón de Augusto se rompió por segunda vez ese día. No había muebles, no como los que él conocía. Había una mesa coja calzada con un ladrillo. Había sillas de paja deshilachada. Las paredes no tenían cuadros, solo manchas de humedad que formaban mapas de desesperanza. No había lámparas de cristal, solo una bombilla desnuda colgando de un cable pelado. Pero lo que más le dolió fue el olor. No olía a suciedad porque estaba limpio, olía a falta, olía a guiso aguado, a ropa vieja lavada 1000 veces, a madera húmeda. Olía a la ausencia de todo lo que él tenía de sobra. Augusto caminó por la sala principal como un fantasma. Sus dedos rozaron la superficie áspera de la mesa. ¿Aquí comía ella?, preguntó en un susurro. Sofía entró detrás de él, con el bebé dormido en brazos y los otros niños pegados a sus piernas, observando con ojos grandes al extraño que había invadido su refugio. «Aquí comía cuando había comida», respondió Sofía con dignidad. «Cuando no había, se sentaba aquí y nos contaba historias para que olvidáramos el ruido de nuestros estómagos. Nos hablaba de usted. Decía que usted comía en mesas largas con manteles de seda». Augusto cerró los ojos, sintiendo una náusea física. Recordó las cenas de negocios, los platos de comida gourmet que devolvía a la cocina porque la carne estaba un poco seca, o el vino no tenía la temperatura correcta. ¿Cuánta comida había desperdiciado? ¿Cuánto lujo estúpido e innecesario? ¿Y el frío?, preguntó Augusto, mirando la chimenea vacía, limpia de cenizas, porque no había habido leña en días. En invierno, dormíamos todos juntos en esa habitación. Sofía señaló una puerta entreabierta al fondo. Nos tapábamos con todo lo que teníamos. Mi madre siempre me daba su manta. Decía que ella tenía calor por dentro, pero yo sentía sus manos heladas, señor. Se le ponían azules. Augusto caminó hacia la habitación del fondo. Empujó la puerta suavemente. Era un cuarto pequeño. Había una cama de hierro con un colchón hundido. En la mesita de noche, hecha de una caja de fruta invertida, había una vela gastada y una pequeña estampa religiosa. Y pegada en la pared, con cinta adhesiva vieja, había una foto. Augusto se acercó. Era una foto de él. Un recorte de periódico de hace 30 años, amarillento y frágil. Él, joven y arrogante, cortando la cinta de inauguración de su primer gran edificio. Se le doblaron las piernas. Cayó sentado en el borde de la cama, esa cama miserable donde Elena había dado su último suspiro. Ella me veía, sollozó Augusto cubriéndose la cara con las manos. Ella se despertaba y lo primero que veía era mi cara, y yo me despertaba maldiciéndola. Malvido entró en la casa, irrumpiendo en el momento sagrado. «¡Don Augusto!», bramó el abogado desde la sala, incapaz de leer la atmósfera. «Esto es inaceptable. Hay polvo por todas partes. Va a arruinar su traje. Vámonos de este agujero infecto. Si no quiere demolerlo hoy, al menos no se quede aquí. Podría contraer alguna enfermedad». Augusto levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión había cambiado. El dolor se estaba transformando en algo más sutil, en ira. Pero no ira contra el mundo, sino ira contra la injusticia que él mismo había perpetuado. Se levantó de la cama.
Al salir de la habitación parecía más alto, más grande. La presencia del gran Augusto de la Vega había vuelto, pero ya no era el constructor despiadado, era el patriarca furioso. «Malvido», dijo Augusto, y su voz llenó la pequeña casa, haciendo vibrar las ventanas. «Tienes razón, este lugar es un agujero, hace frío, es indigno». «Exacto», exclamó el abogado aliviado. «Vámonos al hotel». «No», cortó Augusto. «Tú te vas, yo me quedo». «¿Qué?». Malvido parpadeó, incrédulo. «Estás despedido», dijo Augusto con una calma absoluta. «¿Despedido?». El abogado soltó una risa nerviosa. «Señor, no puede hablar en serio. Soy su jefe legal. Llevo sus cuentas. Sé todos sus secretos». «Estás despedido», repitió Augusto, avanzando hacia él hasta acorralarlo contra la puerta. «Y agradece que no te denuncie por intento de agresión a un menor hace un rato, fuera de mi vista, fuera de esta propiedad. Y si vuelves a pisar esta tierra, si vuelves a mirar mal a uno de estos niños, usaré cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar ni para barrer suelos». Malvido abrió la boca, la cerró, se puso rojo y luego pálido. Vio la verdad en los ojos de su jefe. No era un farol. Agarró su maletín y salió corriendo de la casa como si el diablo le pisara los talones. Se escuchó el motor de su coche arrancar violentamente y alejarse. La casa quedó en silencio de nuevo. Augusto se quedó de pie en medio de la sala vacía, respirando agitadamente. Sofía y los niños lo miraban, atónitos. El monstruo había echado al otro monstruo. «Señor», empezó a decir Sofía asustada, «¿qué va a pasar ahora? Usted dijo que se quedaba, pero aquí no hay nada. No tenemos comida para ofrecerle, no tenemos ni agua fresca». Augusto miró a los niños. Vio cómo Mateo se chupaba el dedo, un gesto claro de hambre. Vio cómo Rosita tiritaba levemente, aunque no hacía tanto frío. Vio la realidad desnuda de la pobreza, esa que no sale en los informes económicos. «No te preocupes por lo que me vas a ofrecer, Sofía», dijo Augusto, sacando su teléfono satelital del bolsillo interior de su saco. «Preocúpate por si vamos a caber todos en la mesa, porque a partir de hoy la soledad se acabó en esta casa». La jornada de transformación. Augusto marcó un número en su teléfono. Sus dedos, acostumbrados a cerrar tratos millonarios, ahora se movían con una urgencia diferente. No estaba llamando a sus banqueros. Estaba llamando a su jefe de logística personal, un hombre acostumbrado a conseguir helicópteros y caviar en media hora. «¿Rodríguez?», habló Augusto al teléfono sin preámbulos. «Escucha con atención. Estoy en la antigua granja de los Valdés, en el kilómetro 40. Olvida la agenda de mañana. Olvida la reunión con los inversores japoneses». Hubo una pausa, mientras escuchaba la respuesta confundida al otro lado, pero Augusto no dio tiempo a réplicas. «Necesito un camión aquí, ya». «No, no de construcción. Necesito comida. Trae despensa completa. Leche, pan, carne, verduras, fruta fresca, todo lo que encuentres. Y trae ropa de invierno para niños de...». Augusto miró a los pequeños, calculando las tallas con el ojo clínico que usaba para los planos. Para un niño de 8 años, uno de 6, una niña de 4 y un bebé. Y trae mantas, las de lana virgen, y estufas portátiles. ¿Me estás oyendo? Lo quiero todo aquí antes de que anochezca por completo. ¡Muévete! Colgó el teléfono y guardó el aparato. Al levantar la vista, se encontró con 4 pares de ojos clavados en él. El silencio era absoluto. Andrés, el niño de la piedra, todavía lo miraba con desconfianza, con el ceño fruncido. «¿Va a traer comida de verdad?», preguntó Andrés, rompiendo el silencio. Su voz era un desafío, como si esperara que fuera otra mentira de los adultos.
Augusto se agachó de nuevo, haciendo una mueca de dolor por sus rodillas artríticas, pero ignorándolo. Se puso a la altura del niño. «Sí, Andrés, comida de verdad, pollo asado, puré de patatas, pasteles, lo que tú quieras». «¿Y no nos va a cobrar?», insistió el niño. «El señor Malvido dijo que todo cuesta dinero». Augusto sintió que el corazón se le estrujaba. Un niño de 8 años no debería saber sobre deudas. «No, hijo, no les voy a cobrar». Augusto dudó un momento y luego, con un movimiento lento, extendió la mano hacia el niño. Yo me equivoqué. Fui malo. Pensé que sabía todo, pero no sabía nada. ¿Podrías perdonar a un viejo tonto que no sabía lo que hacía?» Andrés miró la mano del millonario. Era una mano grande, cuidada, con un anillo de oro. Luego miró los ojos del hombre y vio que ya no había hielo. Andrés, con esa sabiduría instintiva de los niños, bajó la guardia. Soltó la piedra imaginaria que llevaba en el alma y, tímidamente, estrechó la mano de Augusto. «Si trae pastel, lo perdono», dijo Andrés muy serio. Augusto soltó una carcajada, una risa real, sonora, que sorprendió a todos, incluido a él mismo. No recordaba la última vez que se había reído sin sarcasmo. Trato hecho. Pastel será. Pero la acción no podía esperar al camión. Augusto miró alrededor. La casa se enfriaba rápidamente con la caída del sol. Se quitó el chaleco de su traje, quedándose solo en camisa blanca, y se remangó las mangas. «Muy bien», dijo frotándose las manos. «No vamos a esperar sentados a que nos salven. Sofía, ¿dónde está la leña?» No hay leña seca, señor», respondió ella, avergonzada. «Se acabó ayer. Solo hay unas tablas viejas en el patio trasero, pero están mojadas». «Entonces buscaremos algo que queme», dijo Augusto con determinación. Salió al porche, miró las barandillas rotas que colgaban peligrosamente. Miró los restos de una vieja cerca caída. «¡Oigan!», gritó a los operarios de la excavadora que seguían afuera esperando órdenes, fumando y mirando la escena con curiosidad. «¡Ustedes, bajen de ahí!». Los hombres se sobresaltaron. «Señor, traigan las hachas, pero no para la casa». Augusto señaló un árbol seco que había caído cerca del camino. «Quiero ese tronco troceado en leña pequeña ahora mismo. Y quiero que arreglen las ventanas. Usen los plásticos de la obra para tapar las grietas por donde entra el aire. Vamos, muévanse. Les pago el triple si esta casa está sellada en 1 hora». Los hombres, motivados por la promesa de dinero y contagiados por la extraña energía del patrón, corrieron a obedecer. Augusto volvió a entrar, vio que Sofía intentaba limpiar una silla con su delantal para que él se sentara. «No, deja eso», le dijo él suavemente, deteniéndole la mano. «Siéntate tú. Tienes cara de no haber descansado en años». «No puedo sentarme mientras el señor trabaja», protestó ella. «Soy yo quien está en tu casa», dijo Augusto firmemente, «y tengo que ganarme mi lugar. Tu madre me salvó la vida hace 40 años, Sofía. Déjame intentar salvarles la noche a ustedes». Augusto caminó hacia la cocina vacía, abrió los grifos. Solo salía un hilo de agua marrón. Frunció el ceño. «Esto no puede ser». Salió de nuevo, arremangado, sudando, con el pelo gris despeinado por el viento. Fue a su coche de lujo, aparcado como una nave espacial en medio del barro. Abrió el maletero. Sacó botellas de agua mineral importada, cajas de galletas finas que llevaba para sus viajes y una manta de cachemira que usaba para sus siestas en el asiento trasero. Volvió a la casa cargado como una mula. «Cena de emergencia», anunció, entrando triunfalmente. Los ojos de los niños se iluminaron como faroles. Rosita corrió hacia él y abrazó sus piernas, casi haciéndolo tropezar. Augusto dejó las cosas en la mesa
y torpemente acarició la cabeza de la niña. El tacto de esos rizos suaves fue eléctrico. Repartió las galletas. Vio cómo comían con desesperación, pero intentando ser educados. Vio a Sofía partir una galleta en trozos pequeños para el bebé, mojándola en agua. Augusto se apartó un momento, sintiendo que las lágrimas volvían. Se apoyó contra el marco de la puerta, mirando la escena. Era la cena más miserable que había servido en su vida. Galletas y agua. Pero era también la cena más importante. Se dio cuenta de que durante 40 años había construido edificios para que la gente viviera, pero él nunca había construido un hogar. Su mansión estaba vacía. Sus empleados le temían. Sus hijos, si los hubiera tenido, lo habrían odiado. Aquí, en medio de la nada, con una camisa de seda manchada de polvo y rodeado de extraños que llevaban la sangre de su gran amor, Augusto sintió algo que no había sentido desde aquel día lejano en que Helena le dijo, «Te quiero». Sintió que estaba vivo. «Señor Augusto», le llamó Mateo con la boca llena de galleta. «¿Usted conocía a mi abuela cuando era joven?» Augusto se giró. Todos lo miraban esperando una respuesta. Sofía dejó de dar de comer al bebé y lo miró con intensidad. Augusto respiró hondo, caminó hacia la silla vacía, la arrastró cerca de los niños y se sentó. Ya no era el millonario, era el abuelo que nunca fueron a visitar. «Sí, Mateo», dijo Augusto con una sonrisa melancólica. «La conocía. Era la mujer más hermosa del mundo. Tenía una risa que hacía que los pájaros dejaran de cantar para escucharla, y era muy valiente, más valiente que yo. ¿Quieren que les cuente cómo nos conocimos?» «Sí», gritaron los niños al unísono. Y allí, en la penumbra de una casa que iba a ser destruida, Augusto empezó a reconstruir el pasado, no con ladrillos, sino con palabras. Empezó a tejer la historia de amor que el odio había intentado borrar, mientras afuera el sonido de las hachas cortando leña prometía que esa noche, por fin, el frío no entraría. El clímax emocional. La noche cayó sobre el campo como un manto pesado y helado, mucho más rápido de lo que Augusto había calculado. La oscuridad se tragó el paisaje, dejando a la casa aislada en un mar de sombras, iluminada únicamente por la luz temblorosa de la vela que habían encendido en la mesa y por los faros del coche de lujo de Augusto, que proyectaban haces de luz blanca contra la madera carcomida del porche. Dentro, la atmósfera mágica de las historias del pasado se rompió de golpe. Un sonido agónico cortó la risa de los niños, una tos seca, metálica, proveniente de la cuna improvisada donde dormía el bebé, Luisito. Sofía saltó de la silla como si la hubieran quemado. Corrió hacia el niño, lo tomó en brazos y se llevó la mano a la frente pequeña. Su rostro, que momentos antes tenía un brillo de esperanza, se demudó en una máscara de terror absoluto. «¡Está ardiendo!», gritó Sofía con la voz estrangulada por el pánico. «Dios mío, está hirviendo. No respira bien». Augusto se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando por el frío que, a pesar de los plásticos en las ventanas, se colaba por el suelo. Se acercó rápidamente, vio al bebé con la piel enrojecida, los ojos entrecerrados y el pecho subiendo y bajando, con un silbido aterrador. «¿Qué tiene?», preguntó Augusto, sintiendo una punzada de impotencia. Sabía levantar rascacielos, sabía negociar contratos de millones, pero no sabía qué hacer con un bebé que se asfixiaba. «Es el pecho», sollozó Sofía, acunando al niño frenéticamente. «Así empezó mi esposo. Fue una noche como esta. El frío se le metió en los pulmones y no amaneció. No tengo medicinas. Vendí las últimas la semana pasada para comprar harina». La desesperación de la madre llenó la habitación. Los otros niños, Andrés, Mateo y Rosita,
Se agruparon en una esquina, abrazados, mirando con ojos grandes y asustados. Sabían lo que significaba la enfermedad en esa casa. Significaba muerte. Augusto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había prometido salvarlos. Había prometido que el frío no entraría. Pero había llegado tarde. 40 años tarde. «El médico viene en camino», dijo Augusto tratando de sonar firme, aunque el miedo le mordía las entrañas. «Llamé a Rodríguez, traerá ayuda. No llegará a tiempo», lloró Sofía. «Escúchelo. Se le cierra la garganta. Necesitamos un hospital ahora». Augusto no lo dudó. «Al coche», ordenó. «Nos vamos ahora mismo». Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la puerta, el exterior se iluminó con luces rojas y azules, girando violentamente y bañando la sala de un resplandor estroboscópico. El sonido de neumáticos derrapando sobre la grava y portazos fuertes resonó afuera. «¿Es el médico?», preguntó Andrés con esperanza. Augusto miró por la ventana y maldijo entre dientes. No era una ambulancia. Eran 2 patrullas de policía. «¡No!», gruñó Augusto. «Es la ley». Salió al porche, cerrando la puerta tras de sí para mantener el poco calor que quedaba dentro. El viento helado le golpeó la cara, desordenando su cabello gris. Frente a él, 4 oficiales uniformados bajaban de los vehículos, con las manos cerca de sus armas, iluminando la casa con linternas potentes que cegaban. Al frente del grupo iba un sargento corpulento, con el rostro curtido y una expresión de aburrimiento burocrático. Llevaba un papel en la mano. «¡Desalojo inmediato!», gritó el sargento tratando de imponerse al viento. «Tenemos una orden judicial firmada por el juez esta mañana. Propiedad insegura y ocupación ilegal. Tienen 5 minutos para salir o entraremos por la fuerza». Augusto bajó los escalones, interponiéndose entre la policía y la puerta. Levantó las manos, no en rendición, sino en una barrera de autoridad. «¡Alto ahí!», bramó Augusto con su voz de mando, esa que hacía temblar a las juntas directivas. «Soy Augusto de la Vega. Yo soy el dueño de esta propiedad». El sargento se detuvo, iluminando la cara de Augusto con la linterna. Entornó los ojos, reconociendo vagamente al hombre de las revistas, pero el papel en su mano pesaba más. «Señor de la Vega», dijo el oficial, bajando un poco la linterna pero sin retroceder. «Nos llamó su abogado, el licenciado Malvido, hace 2 horas. Dijo que usted estaba siendo coaccionado por los ocupantes. Dijo que la situación era volátil y que debíamos ejecutar la orden de desalojo esta misma noche por su seguridad». Augusto sintió una oleada de furia pura. Malvido. Esa rata vengativa había hecho una última jugada antes de desaparecer. Había activado la maquinaria del Estado contra ellos. «Malvido está despedido», gritó Augusto avanzando hacia los policías. «Esa orden no tiene validez. Yo revoco la orden. Nadie va a salir de esta casa». «Lo siento, señor», respondió el sargento impasible. «La orden es del juez. Un despido verbal no anula un documento judicial, y el reporte dice que hay menores en situación de riesgo. Procedimiento estándar: sacar a los menores y entregarlos a servicios sociales. Agentes, procedan». 2 oficiales dieron un paso adelante, intentando rodear a Augusto para llegar a la puerta. «No darán un paso más», rugió Augusto, empujando a uno de los oficiales con una fuerza desesperada. El oficial, sorprendido, reaccionó por instinto. Agarró a Augusto del brazo y lo torció a la espalda, empujándolo contra el capó de la patrulla. «Está agrediendo a un oficial», gritó el sargento. «Cálmese o lo arresto». Desde dentro de la casa se escuchó el grito desgarrador de Sofía. «¡Ayuda! ¡No respira! ¡Se me muere!». El sonido congeló la sangre de Augusto. No le importaba el dolor en el brazo, no le importaba la humillación de estar siendo sometido como un criminal en su propia tierra.
solo le importaba a ese bebé. Solo le importaba la promesa que le había hecho a Elena. «Escúcheme, imbécil», le gritó Augusto al sargento, con la cara aplastada contra el metal frío del coche. «Hay un bebé muriéndose ahí dentro. Si ustedes entran a sacar a esa familia al frío, lo matarán. Y si ese bebé muere, juro por Dios que dedicaré el resto de mi vida y cada centavo de mi fortuna a destruirlos a todos. No quedará piedra sobre piedra de sus carreras. ¿Me está oyendo?» La voz de Augusto no era la de un millonario arrogante, era la de un abuelo desesperado. Había un dolor tan crudo en su amenaza que el sargento dudó. «¡Suéltenlo!», ordenó el sargento inseguro. Augusto se incorporó, arreglándose la camisa rota. Respiraba con dificultad, mirando al oficial a los ojos. «No necesitamos un desalojo», dijo Augusto bajando la voz, temblando. «Necesitamos una escolta. Necesitamos llegar al hospital. Ahora». El sargento miró hacia la casa. La puerta se abrió y Sofía salió corriendo descalza, con el bebé inerte en brazos envuelto en el saco negro de Augusto. «Señor Augusto», gritó ella, ciega por las lágrimas. «Ya no llora. Está azul». Augusto corrió hacia ella y tomó al bebé. Estaba hirviendo, pero quieto, demasiado quieto. El miedo lo golpeó como un mazo. La promesa del título, la promesa de redención, estaba a punto de convertirse en una tragedia final. «¡A la patrulla!», gritó el sargento, reaccionando por fin ante la realidad de la emergencia. «¡Olviden la orden! ¡Suban! Código rojo al Hospital General». Augusto no esperó. Se subió al asiento trasero de la patrulla con Sofía y el bebé. El sargento se puso al volante. Las sirenas, que antes sonaban a amenaza, ahora aullaban pidiendo paso a la muerte. Mientras el coche aceleraba levantando una nube de polvo, Augusto sostenía la mano diminuta del bebé. Estaba fría. «No te vayas», susurraba Augusto con lágrimas cayendo sobre la manta. «No me hagas esto, Elena. No te lleves a tu nieto. Déjame arreglarlo. Dame una oportunidad. Te lo suplico». Sofía se aferró al brazo de Augusto, enterrando la cara en su hombro. En ese asiento trasero, el millonario y la campesina no eran de mundos distintos. Eran dos seres humanos aterrorizados, unidos por el amor a una vida frágil que se les escapaba entre los dedos. La promesa. El pasillo del hospital brillaba con esa luz blanca y aséptica que no distingue entre ricos y pobres. Augusto caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando en el linóleo. Su ropa estaba sucia de tierra, su camisa de seda desgarrada, y tenía moretones en las muñecas donde el policía lo había sujetado. Parecía un loco, pero nadie se atrevía a decirle nada. Su mirada era la de un león haciendo guardia. Sofía estaba sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, rezando en susurros. Los otros niños, que habían llegado poco después en el coche de Rodríguez, el jefe de logística que finalmente había aparecido con la caballería, dormían amontonados en los sillones de la sala de espera, cubiertos con mantas nuevas y gruesas. Habían pasado 2 horas. 2 horas eternas. La puerta de urgencias se abrió. Un médico joven, con cara de cansancio, salió quitándose la mascarilla. Augusto se detuvo en seco. Sofía se levantó de un salto, temblando. «¿Doctor?», preguntó Augusto, y su voz sonó frágil, como cristal a punto de romperse. El médico suspiró y luego sonrió levemente. «Es un luchador», dijo el doctor. «Llegaron justo a tiempo. Una neumonía grave, agravada por desnutrición. 10 minutos más y sus pulmones habrían colapsado, pero ya está estable. La fiebre ha bajado, está durmiendo». Sofía soltó un grito ahogado y se derrumbó de rodillas en el suelo, llorando de alivio. Augusto cerró los ojos y se apoyó contra la pared, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo, dejándolo exhausto pero infinitamente agradecido. «Gracias», murmuró Augusto.
Gracias. Pueden pasar a verlo, pero solo uno por uno, dijo el médico. Necesita descanso. Augusto ayudó a Sofía a levantarse. Ve tú, le dijo él. Tú eres su madre. Él necesita tu olor. No, dijo Sofía, tomándole la mano con fuerza. Sus manos, ásperas por el trabajo, apretaron la mano suave del millonario. Venga conmigo. Usted lo salvó. Usted peleó con la policía. Usted nos trajo. Él está vivo por usted. Entraron juntos a la habitación. El bebé, Luisito, parecía minúsculo en la cama de hospital, conectado a tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Pero su color había vuelto. Su pecho se movía suavemente. Augusto se acercó a la cuna. Extendió un dedo y tocó la mejilla del niño. Estaba tibia. Vida. Pura vida. Se parece a ella, susurró Augusto. Tiene la nariz de Elena. Sofía asintió, sonriendo entre lágrimas. Y tiene el carácter de usted. No se rindió. Augusto se giró hacia Sofía. La miró profundamente. Vio en ella todas las penurias que había pasado, toda la injusticia que él había permitido por su ceguera. Y supo que comprar comida o arreglar el techo no era suficiente. Eso era caridad. Y la familia no necesita caridad, necesita compromiso. Sofía, dijo Augusto, con un tono solemne, escúchame bien. Mañana, cuando salgan de aquí, no volverán a esa casa. El rostro de Sofía se ensombreció por un segundo, el miedo volviendo a sus ojos. ¿Nos va a echar? No, dijo Augusto rápidamente. Jamás. Esa casa es suya, pero no pueden vivir ahí mientras la restauro, porque no voy a poner parches. Voy a reconstruirla desde los cimientos. Voy a hacerla una fortaleza. Quiero que tenga las mejores ventanas, la mejor calefacción, el mejor jardín. Quiero que sea el palacio que tu madre merecía. Augusto tomó aire, preparándose para la parte más difícil, la parte emocional. Mientras tanto vendrán a vivir conmigo, a la mansión de la ciudad. Sofía abrió los ojos desmesuradamente. Don Augusto, nosotros no podemos, no encajamos ahí. Mis hijos rompen cosas, corren, gritan. Usted es un hombre de paz y silencio. He tenido demasiado silencio en mi vida, respondió Augusto con tristeza. Mi casa es un mausoleo, Sofía. Es grande, fría y vacía. Necesito que los niños corran por los pasillos. Necesito que rompan algún jarrón feo. Necesito ruido. Necesito vida. Se acercó más a ella y tomó sus manos. No les ofrezco techo por pena. Les ofrezco mi casa porque me he dado cuenta de que yo soy el que no tiene a nadie. Ustedes se tienen los unos a los otros. Son ricos en amor. Yo soy el pobre que pide asilo en su familia. Sofía lo miró, buscando algún rastro de mentira, pero solo encontró verdad en esos ojos grises cansados. ¿Lo dice en serio?, preguntó ella. Te hago una promesa aquí delante de tu hijo, dijo Augusto. No solo voy a encargarme de sus necesidades, voy a encargarme de su futuro. Andrés irá a la mejor escuela. Mateo tendrá clases de música si quiere. Rosita tendrá todos los vestidos de flores que desee. Y este pequeño... miró al bebé. Este pequeño nunca sabrá lo que es el frío. Pero, ¿a cambio de qué?, preguntó Sofía, porque la vida le había enseñado que nada es gratis. Augusto sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. A cambio de que me dejen ser parte de esto, a cambio de que, quizás con el tiempo, los niños no me llamen señor Augusto. Sofía apretó las manos del anciano, sintió la conexión, el lazo invisible que Elena había tejido 40 años atrás y que ahora se cerraba. Ellos no tienen abuelo, don Augusto, dijo Sofía suavemente. El puesto está vacante. Si usted tiene el valor de aguantar sus travesuras, es suyo. Augusto sintió un nudo en la garganta, asintió, incapaz de hablar. Se inclinó sobre la cuna y besó la frente del bebé.
Descansa, nieto, susurró. El abuelo está aquí, y el abuelo es muy terco. Nadie te hará daño nunca más. Afuera, en el pasillo, Rodríguez llegaba con bolsas de ropa nueva, juguetes y comida caliente. El ejército de Augusto se había movilizado, pero la verdadera victoria no estaba en los recursos materiales. Estaba en la habitación 304, donde un millonario arrepentido acababa de encontrar el tesoro más grande de su vida, una segunda oportunidad para amar. La resolución final, anepílogo, subescena. 13.1. El invierno termina, la llegada a la mansión. El coche blindado de Augusto entró suavemente por las rejas de hierro forjado de su residencia en la ciudad. Era un palacio moderno, una estructura imponente de cristal y piedra gris que gritaba poder, pero que siempre había susurrado soledad. Esta noche, sin embargo, la carga era diferente. Sofía bajó del vehículo con Luisito dormido en sus brazos, ahora respirando tranquilo gracias a los medicamentos. Los otros niños, Andrés, Mateo y Rosita, bajaron mirando todo con la boca abierta. Sus ojos recorrían los jardines iluminados, las fuentes de agua y las estatuas como si hubieran aterrizado en otro planeta. En la entrada principal, el ama de llaves, la señora Martirio, una mujer estricta que llevaba 30 años trabajando para Augusto sin haberle visto sonreír jamás, esperaba con el personal en fila. «Buenas noches, señor de la Vega», dijo Martirio, haciendo una reverencia. «No esperábamos visitas. La casa no está preparada para...» Su mirada recorrió la ropa sucia de los niños y las botas embarradas de Augusto con evidente desaprobación. «Para invitados de esta índole». Augusto se adelantó. Llevaba la camisa rota y el alma remendada. «No son visitas, Martirio», dijo Augusto con voz firme. «Son familia». El ama de llaves parpadeó, perdiendo su compostura por primera vez en décadas. «¿Familia, señor? Pero usted no tiene...» «Ahora sí», interrumpió él. «Preparen el ala este, quiero las habitaciones abiertas, quiero calefacción al máximo. Y Martirio...» Augusto señaló el vestíbulo inmaculado, donde un jarrón de la dinastía Ming descansaba sobre una mesa de caoba. «Quite ese jarrón de ahí». «¿El jarrón Ming, señor?», preguntó ella escandalizada. «Vale $500,000. «Exacto, quítelo, póngalo en el sótano. Y quite las alfombras persas blancas, ponga algo resistente, algo donde se pueda derramar chocolate caliente sin que nadie tenga un infarto». Augusto se giró hacia los niños, que se habían quedado parados en el umbral, temiendo ensuciar el suelo de mármol pulido. Rosita sostenía su cesta de flores marchitas contra su pecho, asustada por tanta grandeza. «Entren», dijo Augusto abriendo los brazos. «El mármol se limpia, la suciedad se barre, pero el frío se queda fuera. Esta es su casa». Andrés fue el primero en dar un paso. Sus zapatillas viejas dejaron una huella de barro en el piso inmaculado. Martirio ahogó un grito. Augusto soltó una carcajada. «¡Eso es!», exclamó el millonario. «Marca el territorio, muchacho. Que se note que aquí vive gente, no fantasmas». Esa noche, la mansión de Augusto de la Vega, conocida por sus fiestas silenciosas y negocios fríos, se llenó de ruidos extraños. El sonido de duchas calientes, el correr de pies pequeños por los pasillos largos, y lo más impactante de todo, la risa de un anciano que leía cuentos en la sala principal, sentado en el suelo, ignorando sus propios sofás de terciopelo. Subescena 13. 2. La justicia, la caída del buitre. 3 días después, oficinas centrales del Grupo de la Vega. Piso 50. El licenciado Malvido entró en el despacho de Augusto como un huracán de indignación fingida. Llevaba un collarín ortopédico exagerado y una carpeta llena de demandas. «Esto es inaceptable, don Augusto», gritó Malvido, lanzando la carpeta sobre el escritorio de caoba. «Me ha humillado, me ha despedido sin causa justa, tengo derechos».
Voy a demandarle por despido improcedente, por agresión física, por daños morales. Le voy a quitar hasta la última acción de esta empresa. Usted está senil». Augusto estaba de pie frente al ventanal, mirando la ciudad. No se giró de inmediato. Llevaba un traje gris claro, sin corbata. Parecía 10 años más joven. «¿Terminaste?», preguntó Augusto con calma. «No», bramó Malvido. «Esa mujer y sus bastardos le han lavado el cerebro, pero yo le haré entrar en razón. Si no me reintegra ahora mismo y dobla mi salario, haré público que el gran Augusto de la Vega ha perdido la cabeza por una campesina». Augusto se giró lentamente. En sus manos no tenía un cheque, tenía un solo papel. «Si vas a demandarme, hazlo», dijo Augusto caminando hacia él. «Pero antes deberías llamar al colegio de abogados». «¿Para qué?», preguntó Malvido, bajando un poco la guardia confundido. «Porque esta mañana envié todas las grabaciones de seguridad de la granja», explicó Augusto, su voz fría como el acero. «Las grabaciones donde ordenas a una maquinaria pesada avanzar sobre un menor de edad. Las grabaciones donde intentas agredir a una mujer con un bebé en brazos. Y por supuesto, la auditoría que hice anoche de mis cuentas personales. El color desapareció del rostro de Malvido». «¿Auditoría?», susurró. «Sé que me has estado robando, Malvido», dijo Augusto, acercándose hasta que su rostro quedó a centímetros del abogado. «Pequeñas cantidades, comisiones infladas, gastos fantasmas. Lo dejé pasar porque eras útil, pero ya no eres útil, eres un peligro». Augusto le puso el papel en el pecho. «Esa es la notificación de tu inhabilitación. Y la demanda civil por desfalco. Vas a ir a la cárcel, Malvido. No por robarme a mí, eso me da igual. Vas a ir a la cárcel por intentar destruir a mi familia». «Don Augusto, por favor», lloró Malvido cayendo de rodillas, olvidando su collarín falso. «Tengo hijos, tengo deudas». «Pues espero que tus hijos tengan más dignidad que tú», sentenció Augusto. «Seguridad, saquen a esta basura de mi edificio». Mientras 2 guardias arrastraban al abogado fuera del despacho, Augusto no sintió placer. Sintió limpieza. Se ajustó la chaqueta. Miró la foto enmarcada que ahora tenía en su escritorio, una foto nueva de él con Rosita y Andrés comiendo helado, y sonrió. Tenía una reunión importante. Tenía que elegir el color de las cortinas para la nueva granja. Subescena 13.3. El renacimiento, 6 meses después. La escena se abre con un plano amplio, el mismo del principio de la historia, pero el contraste es absoluto. Ya no hay colores grises ni polvo. El cielo es de un azul vibrante. La vieja granja de madera podrida ha desaparecido. En su lugar se alza una hermosa casa de campo estilo colonial, pintada de blanco y amarillo cálido, con grandes ventanales que reflejan el sol. El porche es amplio, de madera nueva y barnizada, lleno de macetas con geranios rojos y blancos. No es una mansión ostentosa, es un hogar. Augusto está en el jardín, pero no lleva traje. Lleva pantalones de trabajo, una camisa de lino arremangada y un sombrero de paja. Está arrodillado en la tierra plantando rosales. Sus manos, antes manicuradas, tienen tierra bajo las uñas. ¡Abuelo! ¡Abuelo, mira! Andrés corre hacia él. El niño ya no viste harapos. Lleva ropa limpia, zapatos nuevos y, lo más importante, tiene las mejillas sonrosadas y llenas de salud. Sostiene un boletín de calificaciones. Augusto se levanta, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Qué traes ahí, campeón?» «Saqué 10 en matemáticas», grita Andrés, saltando. «La maestra dice que soy el mejor calculando estructuras». Augusto toma al niño en brazos y lo levanta por los aires, haciéndolo reír. «Claro que sí, llevas la ingeniería en la sangre», dice Augusto con orgullo. «Mañana iremos a la obra del puente nuevo. Te enseñaré a leer los planos hidráulicos. ¿Trato?» «Trato», responde el niño.
En el porche, Sofía sale con una bandeja de limonada fría. Se ve radiante. El cansancio crónico ha desaparecido de su rostro, reemplazado por una serenidad luminosa. Lleva el cabello suelto y un vestido sencillo pero bonito. Luisito, ahora un bebé robusto y gateador, la sigue intentando atrapar al gato de la familia. «¡A lavarse las manos los dos!», grita Sofía con una sonrisa fingidamente severa. «La comida está lista». Augusto baja a Andrés y camina hacia el porche. Se detiene un momento para mirar la escena. Mateo está en el columpio que colgaron del viejo roble. Rosita está regando sus propias flores con una regadera pequeña. Es la imagen perfecta de la paz. «¿En qué piensa?», pregunta Sofía entregándole un vaso de limonada. Augusto suspira, mirando el horizonte donde el sol empieza a bajar. «Pienso en que casi destruyo esto», dice en voz baja. «Pienso en lo cerca que estuve de cometer el error más grande de mi vida». Sofía pone una mano sobre su hombro. «Pero no lo hizo. Usted eligió el amor. Y mi madre, esté donde esté, está sonriendo». «¿Tú crees?», pregunta él con la vulnerabilidad de un niño. «No lo creo, lo sé». Subescena 13:4. Epílogo. El diálogo final. Cae la tarde. La fiesta de inauguración de la casa ha terminado. Los vecinos del pueblo, que antes miraban a la familia con lástima, ahora se han ido después de comer y celebrar. Augusto se ha quedado solo en el jardín trasero, frente a un pequeño rincón especial. Allí, bajo la sombra de un árbol antiguo, ha construido un pequeño banco de piedra blanca. No es una tumba, es un memorial. En el respaldo del banco hay una placa de bronce que brilla con la última luz del día. Augusto se sienta en el banco. Saca de su bolsillo el viejo diario de tapas negras, ahora restaurado y protegido. Lo acaricia con el pulgar. «Hola, Elena», dice Augusto al aire, con voz tranquila. Ya no hay dolor en su tono, solo una profunda gratitud. «Cumplí mi promesa. Tu casa está en pie. Tus nietos están a salvo. Andrés tiene tu terquedad. Rosita tiene tu dulzura». El viento mueve las hojas del árbol, un sonido suave como un susurro. «Me pasé 40 años odiándote», continúa Augusto, con una sonrisa triste. 40 años construyendo muros para que nadie me lastimara. Y tú, con un libro viejo y un sacrificio silencioso, derribaste todos mis muros en un segundo. Ganaste, Elena. Al final, siempre ganaste tú. Augusto abre el diario en la última página, una página en blanco que él había empezado a llenar hacía unos meses. «Estoy escribiendo el final de nuestra historia», le cuenta al viento. «No terminó con tu muerte, terminó con tu perdón. Me has dado la familia que nunca tuve. Me has dado una razón para levantarme cada mañana que no sea hacer dinero. Me has salvado, mi amor, me has salvado de morir solo y rico». Desde la casa se escucha la voz de Rosita. «Abuelo, ven a contarnos el cuento». Augusto cierra el diario y lo besa suavemente antes de guardarlo en su bolsillo, cerca de su corazón. «Ya voy, princesa», grita de vuelta. Se levanta del banco, se ajusta el sombrero y mira una última vez al cielo, donde la primera estrella de la noche empieza a brillar con fuerza sobre la casa. «Buenas noches, Elena», susurra. «Espérame un poco más. Todavía tengo mucho que hacer aquí. Tengo que enseñar a Andrés a ser un hombre de bien. Tengo que ver crecer a Luisito. Pero cuando llegue mi hora, iré a buscarte, y esta vez no te dejaré ir». Augusto da la espalda al pasado y camina hacia la casa iluminada, hacia el calor, hacia las risas, hacia la vida. El amor verdadero no es solo el que se vive en presencia, sino el que transforma incluso después de la ausencia. Fin.